Alito, Marco, Jesús, júntense y amenacen al tribunal y amenacen al INE. No se presentarán a una pinche reunión en la Cámara de Diputados ya sobre representación del 74%. Vamos a ver qué reacción hay. Esto es legal, pero termina siendo injusto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Y ahí tiene totalmente la razón Luisa María Alcalde. Estamos hablando de esto porque alcanzaron la mayoría calificada y eso les permite modificar la Constitución y concretamente la disputa hoy es sobre la reforma judicial. Entonces, lo que yo te diría es, esto que puso el PRI, y que la oposición efectivamente en los años 2000 no lo aplicó a coaliciones sino a partidos porque en ese momento a ellos les convenía, ahora sí. Ya no les gustó y la oposición quiere evitarlo y está diciendo que esto que es legal es injusto y trata de cambiarlo, pero debieron haberlo cambiado antes, Enrique. Eso es lo que yo te quiero decir, es esto debió haberse cambiado antes y no se hizo porque en ese momento a quienes hoy no están en el poder les convino y lo utilizaron en su beneficio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es viernes 19 de julio del 2024 y vámonos con la información. Y es que este tema de la supuesta sobrerepresentación de Morena que alega la oposición, pues la verdad es que ha traído mucha polémica, ha traído pues mucho debate. Pero hay una razón de todo esto y es que la oposición está desesperada, está aterrorizada. Y es que después de que el 2 de junio el pueblo le diera a Morena y a sus aliados las 2/3 partes de las cámaras, pues esta oposición prácticamente pasó a ser de adorno, a ser un florero en las cámaras. ¿Por qué? Porque ahora Morena con las 2/3 partes podrá aprobar cualquier reforma, incluso a la Constitución, como por ejemplo el tema de la reforma al Poder Judicial, que esta reforma es la que los tiene pero bien nerviosos. Ahora bien, no solo es las 2/3 partes de Morena, sino que también ahora esta oposición quedó tan reducida que ni siquiera podrán impugnar. ¿Por qué? Dice la Constitución que para que una oposición pueda impugnar debe por lo menos tener la representación del 33% en las cámaras. Con este resultado del 2 de junio, pues la oposición quedó con el 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier reforma que apruebe Morena y sus aliados, la oposición ni siquiera podrá impugnarla porque no cuenta con el 33%. Esto es lo que los tiene, pues la verdad, temblorosos, los tiene enojados. Ahora bien, yo les voy a pasar el día de hoy un video en donde Denise Merker, una de las pocas periodistas que considero que todavía puede ser un poco crítica, un poco objetiva, pues nos da un análisis, pero no solo de lo que dice la Constitución sobre este tema, sino un análisis de qué lleva a la oposición a alegar. ¿Por qué la oposición ahora viene a querer echar atrás esto cuando ellos se beneficiaron de esto hace muchos años? Aunque creo que todos sabemos pues que esto es obvio, todos sabemos por qué. Pero antes de pasar a ver esta reflexión que hace Denise Merker, yo quise iniciar esta información con esta portada, porque ustedes recordarán que en aquel entonces, hace algunos ayeres, pues el INE no se tocaba. Incluso toda la oposición salió a marchar con esta marea rosa y estaban orgullosos, y hay que decirlo, les funcionó, porque en un momento pues les funcionó esto del INE no se toca. Y yo quise iniciar con esta portada para que ustedes vean algunas de las imágenes. Ustedes recuerdan esto, obviamente. Dice el INE no se toca y aquí vemos, por ejemplo, el emblema del PAN. Entonces que no digan que esta marcha no es de partidos, obviamente es de la oposición, pero se vale. Aquí vemos también otra imagen, dice el INE no se toca. Aquí vemos a Marquito Cortés con su megáfono gritando que el INE no se toca. O sea, de verdad, esto era lo que les llenaba, gritar que el INE no se toca. Pues resulta que después de estos resultados del 2 de junio, ahora sí se toca. Pero ojo, no solo se toca, sino que hasta se amenaza. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y es que el día de hoy, Carlos Alarraqui, de verdad, se vuela la barra, rebasa los límites, porque no está pidiendo tocar al INE, está pidiendo que lo amenacen. Literal, él dijo, Alito, Marquito, Chucho, júntense y vayan y amenácenlos. ¿Para qué? Para que le quiten esta supuesta sobrerepresentación a Morena. Lo que la oposición no ganó en las urnas, lo quieren ganar en la mesa. Y Alarraqui dice esto,
por favor vayan y amenácenlos para que Morena no tenga esta sobrerepresentación. Fíjense, vamos rápidamente a escuchar esto que dice Carlos Alarraqui, porque les digo, esto de verdad es una joya. Vamos rápidamente a escuchar y fíjense cómo la desesperación nos regala estas reacciones, estas joyas de reacciones de la oposición. Vamos a escuchar. Sí. No es muy buena idea, que a mí se me hace genial la idea, que los tres partidos de la oposición digan, si la sobrerepresentación va a ser del 74%, nosotros no nos vamos a presentar, estamos aceptando que ya vivimos en una dictadura. Ojo, señores del Tribunal Electoral, ojo, no nos vamos a presentar porque esa sobrerepresentación del 74% no es legal y no es democrática. No puede ser una buena amenaza, porque además hablo en serio. ¿Para qué te presentas en una Cámara de Diputados que hay 74%? Vas a gritar como Lili Telles y te van a rechiflar como en un partido de fútbol, no, ni te van a fumar, no nos van a fumar para nada. No, o además, sea, ¿a qué se presentan? No vale la pena, hablo en serio. Sí. Alito, Marco, Jesús, júntense y amenacen al tribunal y amenacen al INE. No se presentarán a una pinche reunión en la Cámara de Diputados ya sobre representación del 74%. Vamos a ver qué reacción hay. Fíjense lo que dice Carlos Alarraqui. Marquito, Alito, Chucho, júntense y amenacen al tribunal y amenacen al INE. A ver qué reacción hay. Les digo que esto se está poniendo bueno. Ahora sí, vamos a ver una entrevista que le hace un periodista, Enrique, a Denise Merker, donde hablan de este tema, del tema de la sobrerepresentación. Y esto es muy interesante porque a mí me parece algo, me parece muy buena la forma en que Denise Merker aborda el tema, porque ella no solo va a lo que dice la Constitución, sino que ella habla de las razones por las cuales la oposición está alegando esto. Pero dice Denise Merker, no es legal. Dice Denise Merker, no es justo, pero es legal. ¿Por qué? Porque estos señores de la oposición se beneficiaron de sus reglas cuando les convino y ahora que no les conviene ya las quieren quitar, ya no las quieren seguir. Fíjense, vamos rápidamente a escuchar esto que dice Denise Merker. Para hablar sobre este tema, para entender mejor de qué se trata, Denise, y no tanto la idea de la sobrerepresentación como argumento jurídico de parte de la oposición en este caso, sino un poco las motivaciones políticas de uno y otro lado, porque ya escuchamos al presidente él decir que esto viene pues de un esfuerzo de reforma que él encabeza y que logra materializar, y ahora pues esa misma reforma en esas circunstancias es la que están utilizando desde la oposición para decir aquí hay un problema, ¿no? Fíjate que qué gusto saludarte, Enrique, y saludar a todos tus radioescuchas. Déjame decirte que lo primero es que es casi incomprensible el debate porque es muy técnico. Y que creo que vale la pena decir básicamente qué se trata. Todos los sistemas políticos tienen una forma de traducir los votos en escaños o en curules, es decir, nosotros vamos, votamos y después nuestro voto se tiene que traducir en personas que se sientan ahí en el Congreso. Hay una forma muy fácil de hacerlo, que es tú votas en una circunscripción, en un espacio territorial, y el que más votos gana, ese es el que tiene un espacio ahí. Esos son los de mayoría relativa, y los de proporcional son una lista que trata de matizar para que no solo sean los ganadores, sino que también quienes se quedaron en segundo o tercer lugar, esos votos se sumen y se traduzcan en presencia en el Congreso, y esto se hizo para la representación de minorías. Es complejo, es una fórmula, obviamente hay mejores o peores. Israel, por ejemplo, tiene una representación pura proporcional. Si el 20% de los israelíes votan por un partido, tiene 20% de la representación en el Congreso, y luego hay países en donde solo hay voto mayoritario, casi solo voto mayoritario, y entonces si ganan en las circunscripciones un partido 51-49, se lleva casi el 100% a pesar de haber tenido el 51% de la votación. Esto es, digamos, de lo que se está discutiendo, y en nuestro país el tema es que desde la época del PRI se decidió, obviamente influenciado por la entonces mayoría, que cuando un partido obtenga 35% de la votación o más, se le dé como un premio que tenga una sobrerepresentación en los proporcionales que no puede exceder el 8%, pero era para tratar de que hubiera gobernabilidad, es decir, de que el que gana pueda gobernar y no como en la proporcionalidad perfecta, es decir, darle poder a los pequeños partidos que en las coaliciones terminan pesando mucho. Eso pasa en Israel, que los partidos religiosos tienen mucho poder, aunque no tienen muchos votos, pero pues tienen que sumar. Y detienen justamente esto que dices, o sea, detienen la idea de la gobernabilidad, de que existan acuerdos, de que exista pues trabajo. Mucho.
esas legislativo. Minorías terminan, claro, esas minorías terminan siendo muy costosas para quien está queriendo gobernar. Tenemos que ser Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Denise, regreso en tiempo real. Perdón, Denise, nos ganó la pausa. Estábamos platicando pues del aspecto técnico de la sobrerepresentación y cómo justamente pues se diseñó una reforma para tratar de evitar que este fuera el caso en México, para tratar de evitar que hubiera una especie de parálisis legislativa o de ingobernabilidad. Pues básicamente desde los años 90 se hizo esta reforma. Ahí está, digamos, este tope donde un partido que tiene 35%, por ejemplo, gana el 35% de la votación nacional, el máximo, de sobre representación que puede tener son 8%, es decir, tendría que ser el 42% de los curules en la Cámara. Esto se mide según las leyes de México, según el partido, no según una coalición, y básicamente la disputa en este momento es política. En este caso, lo legal está del lado del gobierno. Así se ha hecho a lo largo de todas las elecciones recientes. Se ha contado que ningún partido esté sobre representado más de 8% en la Cámara, según el partido, no la coalición. Así lo dice la ley y así ha sido desde hace muchos años. Lo que básicamente dice hoy parte de la oposición o voces de la oposición es que esto no es justo, pero sí es legal. Y no es justo porque vemos, por ejemplo, hoy lo presentó en el cuadro que presentó Luisa María Alcalde, vemos que el Movimiento Ciudadano obtuvo el 11%, 11.65% en la votación y va a tener 4.8% de diputados o de curules, cuando, por ejemplo, el Partido Verde con 8.95% va a tener 15% de los diputados. Entonces, no es justo. Esta fórmula se ha revelado a partir de que los partidos se presentan en coalición y se reparten. Cuando 3 partidos presentan un mismo candidato, ellos deciden a quién se le va a atribuir. Y esto hace que los 3 partidos de la coalición gobernante tengan una representación, digamos, mayor a la votación que tuvieron, pero ninguno supera el 8%. Esto es legal, pero termina siendo injusto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Y ahí tiene totalmente la razón Luisa María Alcalde. Estamos hablando de esto porque alcanzaron la mayoría calificada y eso les permite modificar la Constitución, y concretamente la disputa hoy es sobre la reforma judicial. Entonces, lo que yo te diría es, esto que puso el PRI y que la oposición efectivamente en los años 2000 no lo aplicó a coaliciones sino a partidos porque en ese momento a ellos les convenía, ahora ya no les gustó. Esto es una cuestión que hemos visto en muchos temas, que es cuando estás en el poder hay cosas que te gustan y otras que no, y es exactamente al contrario cuando estás en la oposición. El tema aquí es la disputa, es una disputa política, porque si se cuenta como siempre, el presidente va a tener mayoría calificada y puede hacer la reforma judicial. Y la oposición quiere evitarlo y está diciendo que esto que es legal es injusto y trata de cambiarlo, pero debieron haberlo cambiado antes, Enrique. Eso es lo que yo te quiero decir, esto debió haberse cambiado antes y no se hizo porque en ese momento a quienes hoy no están en el poder les convino y lo utilizaron en su beneficio. Y esto lo que nos habla es de esta dificultad de que todos piensan en términos de muy corto plazo y en eso no es la primera vez que un tema es utilizado pues por cuestiones muy de corto plazo. En este caso, pues no quieren la reforma judicial que pretende el presidente y esgrimen este argumento que, siendo válido, debió haber sido puesto en el centro de la discusión mucho tiempo antes y no después de la elección. Sí, o sea, básicamente hay 3 lecturas, ¿no? La orientada, que no es posible variar el sentido literal de la Constitución, que define en el artículo 54 esto que dices de que la sobrerepresentación tiene que ver con partidos y no con coaliciones. Una segunda lectura que dice, bueno, pues sí, hay que establecer límites para que las coaliciones con su representación no invaliden a las demás opciones. Y ya la tercera opción, que reconocería que, pues si bien es posible definir el límite de la sobrerepresentación con la existencia de coaliciones, debería tenerse en cuenta también que la ley electoral permite que los votos pues se puedan computar ya sea a la coalición o bien pensando, digamos, de forma separada a los partidos políticos de manera independiente. Pero esto, pues como dices, tendría que haberse hecho previo a la elección, no una vez que se presentan los resultados. Sí, aquí el tema es una cuestión de coyuntura la que nos está llevando a este tema. Insisto, no es justo. Si tú lo ves, no resulta justo. Hoy Luisa María Alcalde no se puso a platicar de cómo quedaron el Movimiento Ciudadano injustamente trasladados sus votos en curules, pero el tema es coyuntural y oportunista y creo que merecía una reflexión previa antes, que no hicieron los partidos de oposición en su momento y que ahora pues está esta discusión porque resulta la última oportunidad que ven en la oposición para evitar que tenga una mayoría calificada y que el presidente en la ventana de septiembre pueda modificar la Constitución. Sí. Fíjense nada más esto que dice Denise Merker, y es que este es el tema, esto es el centro.
Podrán decir no es justo, pero es legal. ¿Y por qué hasta ahora vienen a decir no es justo? Pues porque ya no les convino. Pero cuando ellos estaban en el poder, el PRI y el PAN, y ellos cambiaron la Constitución, porque se hizo en 2008 cuando estaba Calderón, ellos cambiaron la Constitución, les convenía. O sea, antes no les preocupaba que no fuera justo. ¿Por qué? Porque antes les convenía. Ahora, pues ya no les gusta porque ya no les conviene. Pero algo que dice Denise Merker, debieron haberlo hecho antes de la elección. Y no quisieron, no lo hicieron. Para empezar, no lo hicieron ellos. El presidente lo quiso hacer. Mandó la reforma electoral donde tocaba este tema de quitar a los plurinominales. ¿Qué dijeron ellos? No aceptamos, todo lo votamos en contra. Y sobre todo, fíjense, a ellos les preocuparon más las curules, o sea, sus puestos, porque la mayoría de ellos son plurinominales, porque en ese tiempo les convenía. El presidente mandó la reforma, el plan A, para quitarlo y no quisieron. Y ahora que el pueblo les da esta cachetada el 2 de junio, ahora siempre sí quieren, pero pues lo quieren hacer ya hasta después de la elección. Pues obvio no se puede. Y así vemos también a esta oposición como Carlos Alarraqui, incluso diciendo amenacen al tribunal, amenacen al INE. Les digo que esta oposición nos regala de verdad momentos para la historia. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.